Un cordial saludo. Voy a explicar cómo vamos a abordar el caso número 1 usando Excel. Vamos a partir de un ejercicio como simulación y les voy a indicar cuáles van a ser los pasos que debemos realizar para resolver un ejercicio de prueba de hipótesis. Vamos a leer el ejercicio. Una firma de auditores anuncia a sus clientes que tarda menos de 5 días en promedio en realizar las declaraciones de impuestos a sus clientes. Si las pruebas llevan a la conclusión de que el tiempo medio de realización no es inferior a 5 días, la empresa, por medio de su Departamento de Recursos Humanos, pretende establecer un programa de formación avanzada para mejorar conocimientos fiscales de los empleados. Se seleccionó para estudiar 60 declaraciones de muestra, que dan como resultado un promedio de 4,85 días. Se tiene información de auditorías de años anteriores de que la desviación típica es de 1,2 días. Con un nivel de significación del 5%, demostrar lo sostenido por la firma. Estos son los datos del ejercicio. Es una firma de auditores que realiza declaraciones de impuestos y ellos aseguran, dicen o afirman que duran menos de 5 días en promedio. Entonces, ¿qué hacemos o qué hicimos para medir esto? Se seleccionó a estudiar 64 declaraciones de muestra, es decir, las firmas llevan lo que se llama un legajo. En ese legajo llevan registrado cuánto tiempo duraron en la auditoría y todos los trabajos realizados. Y digamos, archivo, ellos lo estudiaron, esas de 64 declaraciones, observaron el tiempo que duró la persona realizándola o las personas realizándola y tienen que en promedio duraron 4,85 días. Es decir, este ejercicio me da la muestra y ya me da el cálculo del promedio. No tenemos que calcular ningún promedio, ya está realizado, ya está hecho. Lo que vamos a hacer es probar la hipótesis con un nivel de significación del 5%. Vamos a demostrar eso. ¿Qué vamos a demostrar? Esa afirmación que me está diciendo la firma, que es que tarda menos de 5 días en promedio en realizar sus declaraciones. Estamos bajo el caso número 1 de varianza o desviación estándar conocida. ¿Por qué conocida? Porque tenemos de años anteriores que la desviación típica es de 1,2. Esa es la desviación estándar poblacional. Muy bien. En este caso conocemos la desviación. La muestra es grande. Aquí está una formulación donde podemos establecer que la muestra es grande. Y es grande porque es mayor a 30. Esta formulación sencillamente toma en cuenta la muestra como el condicional y Excel automáticamente me indica que sí. De todas maneras, la muestra es grande, por supuesto, y podemos realizar este estudio. Esto nos asegura que la muestra sea grande, que podemos aplicar el teorema del límite central, porque leímos el ejercicio y no nos establecen que la población sea normal. Entonces, aseguramos con el teorema del límite central que podemos realizar este ejercicio por medio de digamos, la distribución normal para poder utilizar lo que son los valores Z. Vamos a empezar con los datos. La afirmación de la firma que tarda menos de 5 días es un valor 5, que esa es nuestra media hipotética. La muestra es de 64 declaraciones. Esa misma nos da como un resultado un promedio de 4,85. La desviación estándar poblacional de 1,2 y un nivel de significancia del 0,05%. Esos son nuestros datos. El valor de 5 lo vamos a colocar íntegramente como valor hipotético porque es el valor por el cual ellos están haciendo la afirmación. Pero ¿cuál afirmación hacen? Aquí empieza el análisis. Una firma de auditores anuncia a sus clientes que tardan menos de 5 días. Cuando ellos dicen menos de 5 días, tenemos que recordar la parte teórica que
menos de 5 es menor. Y en este caso, como les comenté en el video anterior, que fue el video teórico, solamente quien lleva esa simbología a nivel de menor o mayor es la hipótesis alternativa. Entonces, este ejercicio lo que nos está dando es la hipótesis alternativa. A pesar de que el valor del número 5, que es 5 días, es la afirmación de la firma, no nos está indicando alguna palabra que me lleve a decir que ellos aseguran que también incluye el 5. Como no incluye el 5, este dato de menos de 5 es mi hipótesis alternativa. Por ende, lo contrario es que incluye el signo de igualdad y es mayor a, es nuestra hipótesis nula. Entonces, de los tres sistemas, que aquí tenemos el inventario, de los tres sistemas que tenemos, para la media, escogemos el que nos da el menor a, nosotros lo copiamos, lo pegamos y lo ubicamos. Vean que esto es, digamos, una ecuación que yo lo estoy colocando allí. Cuando digo ecuación es un cuadro de texto, digámoslo así, pero es una ecuación para establecer la hipótesis. Este valor de 5 lo traigo porque es la afirmación, y esa afirmación va a ir en las dos hipótesis. La diferencia es que esta va a incluir el menor a y aquí mayor o igual. ¿Qué quiere decir en cuanto a la decisión? Si nosotros rechazamos la hipótesis nula, se da la alternativa. Si rechazamos la hipótesis nula y se da la alternativa, podemos decir que la firma tiene razón. En cambio, si nosotros probamos y no rechazamos la hipótesis nula, no se da la alternativa, por ende no tiene razón la firma. Entonces lo primero que hay que hacer es leer bien el ejercicio y establecer la hipótesis. Digamos las hipótesis. En cuanto al signo de desigualdades se refiere, el ejercicio nos da menos de, y menos de o más de solamente lo puede llevar lo que es la hipótesis alternativa. La igualdad la incluye la hipótesis nula. Por ende, de forma deductiva hemos resuelto esto. ¿En qué sentido? En que si es menor a 5 la hipótesis alternativa, lo contrario a eso, que incluye el valor y mayor, sería la hipótesis nula. Una vez que hemos establecido el sistema de hipótesis conforme a los datos del ejercicio, vamos al paso número 2, que se llama nivel de significación, determinarlo. El ejercicio nos lo da directamente, sería 5%. Este 5% lo vamos a colocar aquí. Pero ¿qué me interesa a mí establecer? Una columna pequeña acá que indique, digamos, el signo de porcentaje. Sabemos que esta hipótesis, este sistema de hipótesis me está dando que la alternativa se está dirigiendo a la izquierda. Entonces esto es una prueba unilateral a la izquierda. Establezco 5% de significación, sería la cola izquierda. Si el 100% es toda la curva, tengo una zona de aceptación del 95%. Vamos a realizar esto para tener una referencia y para apoyarnos en cuanto a algunos cálculos de unos valores que vamos a realizar en el paso número 3. El paso número 3 sería definir el estadístico de prueba. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a definir la variable y modelos. La variable es del ejercicio tiempo en días en realizar declaraciones de impuestos. Porque el ejercicio hubiese podido ser tiempo en horas, tiempo en otra unidad. En el caso específico es en días. Entonces X es la variable tiempo en días. Vamos a quitar el plural aquí. Tiempo en días en realizar declaraciones de impuestos. Como vamos a manejar muestras, estamos hablando de la media muestral, que es esta que hemos encontrado gracias, digamos, este estadístico gracias a la muestra que tomamos entonces decimos que este estadístico sigue una distribución normal con una media de la media muestrales igual a la media poblacional y un error típico que es igual a
la desviación estándar poblacional entre raíz de n. Este cuadro que vamos a disponer aquí es para calcular el error estándar. Y es este el error estándar, la fórmula. Y aquí está la formulación. El error estándar es igual a sigma, que es la desviación de la población, entre raíz de n. Si yo señalo aquí, esta formulación toma el sigma entre raíz de n. Automáticamente me da a mí el valor del error estándar. Por eso que después manualmente yo lo coloco, como esto es una ecuación, lo coloco y listo. Cuando digo ecuación es porque yo inserté una ecuación y pude hacer todo lo que son las simbologías del modelo. Ya sabemos que para el paso 3 entonces vamos a definir la variable de acuerdo al ejercicio. Como este es el caso número 1, va a llevar esta simbología. Este es el valor que vamos a colocar de acuerdo al valor del error estándar. Y vamos a realizar algo bien importante que se llama estadístico de prueba. Es lo que me va a determinar a mí, junto con la media muestral que hemos calculado o que calculó de cierta forma ya el ejercicio. El estadístico de prueba me va a permitir a mí determinar si rechazo o no la hipótesis nula. Ok. En el caso específico, la formulación del estadístico de prueba es esta formulación. Z es igual a la media de la muestra menos la media poblacional entre el error estándar. ¿Qué tenemos aquí? La media digamos, de la muestra es 485, está seleccionado acá. Cuando yo me paro aquí, me está mostrando cuáles son las celdas seleccionadas. B14 menos B12. B14 menos B12, es decir, este menos este. ¿Qué es eso? Esta es la media hipotética, es decir, yo estoy restando la media de la muestra menos la media hipotética entre el error estándar que he calculado aquí. Esos tres a nivel de formulación me va a dar un valor de Z negativo. Me está dando negativo y puede dar negativo, esto quiere decir que está ubicado a la izquierda de la curva. Recuerden que la curva se divide en dos. En el centro de la distribución, a la derecha son valores Z positivos y del centro de la distribución a la izquierda son valores Z negativos. Otro punto importante en este paso son los valores críticos. Esto nos va a permitir a nosotros diseñar la regla de decisión. Estamos en una prueba unilateral a la izquierda determinada gracias a la hipótesis alternativa que me indicó que es menos de 5 días. En este cuadro que le demos valores críticos, coloco esto en rojo porque no vamos a colocar valores a la derecha. El valor de crítico es a la izquierda. Vamos a tener un valor crítico de Z y un valor crítico de la media muestral. Este estadístico de prueba es el que vamos a ver si nos va a permitir rechazar o no la hipótesis. Pero los valores críticos son calculados a efectos de la gráfica, que ya lo vamos a ver. Este valor crítico de la media muestral se calcula con esta fórmula. El valor crítico de la media muestral, digámoslo así, el punto de la media muestral, que va a ser el punto que separa la región de aceptación con la región de rechazo, es igual a la media hipotética, que ya la tenemos allí, que es de 5, menos un valor de Z por el error estándar. Y ese valor de Z es el valor de Z correspondiente a lo que es el nivel de significación. Entonces, vamos a ver el cálculo que hemos hecho acá. Aquí estamos en la formulación B12. B12 debe ser este valor. Si yo busco B12, es este valor, 5, menos Z. ¿Cuál Z? El valor Z crítico, que ya vamos a ver cómo lo vamos a calcular. Y multiplicado por el error estándar. Y ahí tengo la formulación del valor crítico para el X promedio muestral. Pero el valor crítico de Z lo vamos a calcular de la siguiente forma. Vamos a utilizar la función inverso normal estándar para
digamos, en vez de buscar en la tabla de Z, de la tabla de distribución normal, ya Excel tiene la función para nosotros ubicar el valor de una vez. ¿Cómo lo hacemos? Una prueba de hipótesis a la izquierda queda, como en la regla de decisión, queda con la curva de esta forma. La región de rechazo, lo rojo. Entonces, recuerden que esta curva total equivale a 1, es decir, a 100%. Si tenemos el nivel de significación del ejercicio es 5%, el 5% va a ser la zona de rechazo. Este es el nivel de significación. Este nivel de significación acumula de izquierda a derecha hasta 5%, es decir, 0,05. A la derecha, ¿cuánto hay? 95%. Si yo a la fórmula inverso normal estándar de izquierda a derecha le indico 0,05, me va a dar el valor z de una vez. ¿Y cómo hacemos eso? Llamamos a la función inverso normal estándar de forma general. Vamos a hacerlo para que vean. Yo voy a eliminarlo aquí, voy a hacerlo otra vez de cero. Función estadística, busco inverso normal estándar, que me va a revertir la probabilidad de 0,05, inverso normal estándar, me va a devolver la probabilidad. ¿Cuál probabilidad? Si nosotros acá hicimos lo siguiente, en un nivel de significación para la cola izquierda del 5, si yo selecciono este 5%, que es el nivel de significación, y le doy a aceptar, me va a dar el valor de z automáticamente. Es como que el Excel toma los valores de la tabla de izquierda a derecha. Este valor de z es mi punto crítico de z y me permitió con esta formulación calcular el punto crítico de la media muestral. ¿Dónde ubicamos estos valores críticos? En la regla de decisión. Vean lo siguiente. Si nuestra curva total es 100%, ya sabemos que tenemos 5% de significación y 95% de zona de aceptación, mejor dicho, no rechazo, pero vamos a dejarlo así, aceptación para saber ubicarnos acá. Toda esta área es de aceptación. ¿Aceptación de qué? De la hipótesis nula. Yo acepto la hipótesis nula si los valores están cercanos a 5. ¿Cuál 5? El 5 que me dice la empresa y el 5 que me permite a mí decir que es mayor o igual a 5. Es decir, todo lo que caiga mayor o igual a 5 y un poquito antes lo acepto como error muestral. Del resto rechazo la hipótesis. Entonces, el 5 está ubicado aquí. Valores cercanos a 5 me hacen aceptar la hipótesis nula. Si está muy alejado del 5 a la izquierda y cae aquí el valor, entonces rechazo la hipótesis nula. El 5% el nivel de significancia, 95 de aceptación, así se establece en la gráfica. 95 de aceptación, 5% o 0,05 de rechazo. Los puntos críticos que nos dio a la izquierda es el punto en el cual hasta aquí acepto la hipótesis. Un poquito antes de este rayado, es decir, 4,74 hacia arriba acepto la hipótesis. Entonces este punto crítico me va a mí permitir, esto lo vamos a calcular siempre y esto también, me va a permitir a mí dividir lo que es las áreas de probabilidades de aceptación y rechazo. Lo que está por aquí hacia la izquierda lo rechazo y por encima lo acepto. Y este valor crítico de z es este mismo valor, pero en valores z, está ubicado aquí. Es decir, vamos a tener un valor crítico en x promedio y un valor crítico en z. Es negativo porque está a la izquierda de la curva. Recuerden que cuando nosotros, los valores de las abscisas, cuando estandarizamos, convertimos todos esos valores y el centro se convierte en cero. Lo que está a la izquierda es negativo y lo que está a la derecha es positivo. Una vez que tenemos el área de la regla de decisión, vamos a ver dónde se ubican. Por eso es que lo marqué de amarillo.
Vamos a ver dónde se ubica el valor de la media muestral que nos dio el cálculo de la 64 y que el ejercicio ya no nos dio, está en amarillo. Y el estadístico de prueba, ¿dónde se ubican? ¿Dónde se ubican? Respecto a la gráfica, regla de decisión. Muy bien. Tenemos que menos 1,64 está aquí. Y como esto es ascendente y los valores menores van en, digamos, en, en valores descendiendo hasta llegar a 0 y aquí asciende, antes de 1, menos 1,64 se encuentra 1, que es este valor del estadístico de prueba. Y antes de 4,75, antes, porque aquí sí es ascendente. Aquí porque es valores z y este 0 divide en 2. Este es negativo y va, cada vez que se hace más izquierda se hace más grande el valor. Y aquí a la derecha se hace más alto. Pero estos son valores X promedios. Y esto sí es de 0 hacia adelante. Entonces, después de este valor está 4,85. Entonces, 4,85 es el valor de X promedio en valores de la variable en días. Y este es el valor, este mismo, pero establecido gracias al estadístico de prueba en esta posición, en los valores X, Z. Los dos, amarillo y amarillo, vean que están allí amarillos, se encuentran dentro de la zona de aceptación. Al ubicarse en la zona de aceptación, yo digo entonces que acepto la hipótesis nula. Si este valor hubiese sido 4,50, cae en la zona de rechazo. Este valor hubiese sido menos 2, y algo, cae dentro de la zona de rechazo, pero no cayeron en la zona de rechazo. Esta diferencia respecto a acá se puede deber al error muestral. Entonces, puedo aceptar la hipótesis nula. En este sentido, vamos a dar una interpretación. Tanto el valor de la media muestral como el estadístico de prueba se encuentran dentro de la zona de no rechazo. Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula. Si yo no rechazo la hipótesis nula, entonces no, de cierta forma, automáticamente no se da la hipótesis alternativa, porque yo estoy diciendo que esto es cierto. Es decir, ellos duran más, no duran menos, duran más. Entonces, vamos a leer aquí. En vista de que el estadístico de prueba y la media muestral se ubican dentro de la zona de aceptación, no se rechaza la hipótesis nula con un 95% de confianza. Es decir, la afirmación de la firma no es correcta. En este sentido, se recomienda a la empresa realizar las gestiones para que el Departamento de Recursos Humanos trabaje en implementar un programa de capacitación. Así de sencillo. Si ellos nos dicen que es menos de 5 y es la hipótesis alternativa, yo lo que voy a rechazar o no es la hipótesis nula. Esta se da sí solo si rechazo la hipótesis nula, pero la evidencia muestral de la 64 junto con esto me permiten no rechazar la hipótesis nula, por ende no se da la alternativa, lo que implica que lo que indica la firma no es cierto. Y eso lo hicimos con un 95% de confianza. A nivel de, digamos, de cómo establecer esta gráfica es una imagen que depende del ejercicio. Aquí yo les dispuse alguna. Este es para, digamos, bilateral, unilateral izquierda, unilateral a la derecha, para que coloquen aquí los valores de X promedio de P o de Z y de T. Pero pueden tomar una de estas y la ubican acá. Estos valores son ecuaciones que yo inserto, o puede ser también cuadro de texto, para ubicar los valores y de esta forma tener esta imagen de lo que es la gráfica de nosotros. Va a depender de la hipótesis. Vean que la hipótesis alternativa es la que me determina a mí la cola izquierda. Si esto hubiese sido mayor a, hubiese sido a la derecha, pero no fue así.
Entonces, cuando tenemos los puntos críticos, es importante el cálculo de los valores críticos. Primero en Z y después en X promedio, en este caso. Porque ello es lo que me separa la zona de aceptación y la zona de rechazo. Todo lo que está por encima de esto se acepta. ¿Qué es lo que se acepta? Bueno, si yo saco otra muestra de 64 y me da 5,5, porque puede ser que me dé otro valor, estoy diciendo un ejemplo, 5,5 y sigue encontrando por aquí. Entonces, sigo aceptando la hipótesis, digamos, nula. Si yo hubiese rechazado la hipótesis nula, es porque de verdad ellos duran menos de 4,75, digamos, en función de este valor crítico. Ellos de verdad duran menos de 5 días. Entonces, en términos estadísticos, esta es la interpretación de esto. La razón por la cual se rechaza con el 95% de confianza. Y la decisión ya sería, si yo rechazo, si yo no rechazo la hipótesis nula, es porque no se da la alternativa. Entonces, aquí me estableció que si no es inferior, o sea que si es superior, vamos a implementar un programa. Entonces se le recomienda a la empresa implementar un programa. Hasta aquí el caso número 1.